estamos en este conversatorio con los estudiantes de diferentes partes de América Latina y el Caribe desde la Secretaría General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Es un gusto tenerlos a todos y gracias por aceptar la invitación que les hemos hecho para que se conecten y compartan con nosotros y con los estudiantes que tenemos hoy como invitados sus experiencias acerca de lo que ha significado el retorno a la universidad, que seguramente es un poco diferente o mucho, tal vez, ahora vamos a conocer, de lo que significaba la universidad antes de la pandemia, ¿no? Como sabemos, la pandemia ha minorado en muchas partes de América Latina y el Caribe, y esto ha permitido que las universidades e instituciones de educación superior hayan tomado la decisión, las autoridades o los órganos colegiados, de regresar a la actividad de diferentes maneras, a diferentes ritmos, con diferentes características. Y de lo que queremos hoy conocer de viva voz de nuestros invitados es cuál es su experiencia. O sea, ellos vivieron, obviamente estaban en la universidad antes de la pandemia, vivieron la pandemia seguramente de manera con rigor, con dificultad, algunos seguramente con grandes dificultades de toda índole, y ahora sus universidades les dicen regresen, pero ¿qué pasa? ¿Qué sienten? ¿Cómo les eh, se sienten bien? Es correcto lo que está pasando nuevamente? ¿Quisieran que hubiera una combinación? En fin, ¿qué, cómo están percibiendo los estudiantes hoy día esta experiencia de retorno, ¿no? Lo cual a lo mejor no quiere decir repetir necesariamente lo que pasaba, pero sí estar presencialmente en sus universidades. Entonces, muchas gracias por, como decía, acompañarnos en este conversatorio que pensamos es interesante, es importante conocer de parte de los actores, directamente de los actores, en este caso de los estudiantes, sus experiencias post-pandémicas. Para esto, le voy a pasar la voz a Arlen Ramírez, que es nuestra directora del programa PAME de la UDUAL, que es el programa de movilidad estudiantil que tiene nuestra organización, y ha vivido en contacto con los estudiantes desde hace mucho tiempo en todos estos procesos de movilidad, antes presenciales, hubo algún tipo de movilidad virtual y ahora incluso, perdón, reiniciaremos la movilidad presencial. Ella nos hará el favor de presentar a nuestros invitados y conducir la sesión. Gracias, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Les reitero mi agradecimiento nuevamente a ustedes. Nos acompaña el día de hoy Eduardo Gómez de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. También Dulce Hernández de México, del estado de Dallas, específicamente de la ETESA, y Harald Flores de la Universidad de Panamá. Agradezco también, aprovecho el espacio para agradecer a los responsables de las universidades que nos ayudaron a contactarnos y la disposición que ustedes tienen para conversar con nosotros. Tal cual lo mencionaba el doctor Escalante, vamos a ir revisando estos puntos. Les pediría ahorita a ustedes, por favor, en este orden que mencioné para esta ronda de preguntas, Eduardo, Dulce y Harald, que se presenten, por favor, nombre, el programa educativo que cursan, el semestre que cursan y una breve experiencia de su
formación académica en la pandemia, para con eso retomar la siguiente pregunta una vez que terminemos sus intervenciones. Gracias. Ok, desde ya, muy buenos días. Soy Eduardo Gómez, soy de la Universidad Nacional de Asunción y estoy cursando la carrera de licenciatura en ciencias informáticas, lo que sería un Computer Science, para que todos estén al tanto de la equivalencia internacional, y estoy en el 6º semestre de la carrera. Tengo la peculiaridad de que la mitad de la carrera la cursé de manera presencial y la otra mitad la estoy cursando de manera virtual. Muchas gracias. Dulce. Hola, buenos días. Mi nombre es Dulce Stephanie Hernández Romero. Yo soy de México. Estudio en Hidalgo, en la universidad, en el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo. Yo voy en el 8º semestre de Ingeniería en Sistemas Automotrices. Entonces, se podrán dar cuenta que yo solo tomé 3 semestres en presenciales y ya casi todo mi curso en línea. Muchas gracias, Harald. Mi nombre es Harald Flores, actualmente cursando lo que sería la licenciatura en enfermería en la Universidad de Panamá. Bueno, tengo la peculiaridad de que hice por lo menos el primer año en presencialidad y el resto, que sería segundo y tercero, en pandemia, ¿no? Actualmente estoy cursando lo que sería el 5º semestre. Muchas gracias. Bueno, ahorita como contexto nos podemos dar cuenta que la mayoría de ellos van ya en semestres avanzados, si bien ya casi de salida. Entonces, ¿nos podrían contar un poco de cómo fue este cambio para ustedes de la presencialidad a la virtualidad, perdón, para poder conocer un poquito más de su formación y posteriormente retomaríamos otra pregunta? El orden ahora de participación va a ser Dulce, Harald y luego Eduardo, por favor. Bueno, yo puedo decir desde mi punto de vista que es un cambio radicalmente pues extraño, y más que extraño, ¿cómo expresarlo, no? Porque, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Uno piensa que porque está desde la comodidad de su casa puedes aprender más, pero no es así. Uno se da cuenta de que la atención del profesor no es la misma, no es la misma convivencia de alumno-profesor o entre compañeros. También lo que es la parte de la educación, el aprendizaje, tampoco es lo mismo, ya que hay muchos factores distractores en nuestros hogares. Por cualquier cosita uno se distrae y no es lo mismo. Entonces, yo siento que el nivel de aprendizaje bajó muchísimo, porque no es lo mismo estar, que el profesor esté al pendiente de ti o que te vea en persona y te diga, no, pues tienes dudas y está ahí y te las contesta rápido. En línea es más como muchos de nuestros compañeros tienen dudas, el profesor tiene tiempo, ya que igual tiene otras clases programadas, tiene un tiempo exacto, tal vez no contesta todas las dudas que tienen todos los compañeros, entonces uno se queda con dudas y pues no se saca un trabajo propio, por así decirlo, ¿no? Entonces no es como que decir desde mi hogar aprendo más, porque eso es mentira, eso es erróneo. Entonces, 1000 veces, en verdad, aunque no es bueno, o más bien no es lo mismo regresar ahorita a clases presenciales, pero es mejor en presencial. Muchas gracias, Dulce. ¿Tú qué opinas, Harald, al respecto? Bueno, yo concuerdo con lo que dice la compañera en la mayoría de las partes. Es cierto que es difícil, hay muchos factores distractores, pero yo puedo comentar algo desde mi punto de vista, y es el hecho de que
yo estoy estudiando una carrera que es muy práctica, se necesita de presencialidad, se necesita mucha dinámica, se necesita el factor social para poder relacionarse, ¿no? Esas son cosas que se han perdido, por lo menos para mí con el asunto de la pandemia. Pero también es cierto que me tocó incrementar ciertas partes de mis competencias, porque si bien es cierto que yo no podía asistir a la escuela, sí tenía que asistir a la universidad, sí tenía que asistir a lo que sería la rotación del hospital. En ese caso, lo que yo hice fue, eh, yo dije, ok, no quiero pasar pena, tengo que estudiar, tengo que dar las competencias, tengo que seguir adelante. ¿Qué hice? Puse en mi computadora, busqué aplicaciones como Anki-Drop, algo así como que son tipo afiches que uno utiliza porque me gusta más que todo ver la palabra más no la información. Eso es algo nuevo que aprendí porque empecé a estudiar cosas como para motivarme más. Hay cosas que se llaman Active Recall, que más que todo consiste en leer la información, hacer un análisis y extraer y que se te quede lo que aprendes, ¿no? Es lo más común, pero hay personas que solo se dedican a hacer lo que sería como un rayado de lápiz, escribir hasta que se les memorice. En mi caso aprendí nuevas técnicas para dar frutos en la clínica. Ahora, por lo menos en mi universidad, lo que serían las prácticas clínicas y las simulaciones nos las daban virtualmente. Eso era una gran desventaja. Entonces, sí concuerdo con la compañera, pero también sé que uno, si está dispuesto, puede encontrar ventajas también. Muchas gracias. Bueno, ahorita pues ya escuchamos cómo estos tiempos también incentivan el autoaprendizaje y claramente en esta disposición o en esta capacidad de adaptación también se pueden encontrar otras cosas que no se conocían antes. ¿Cuál fue tu experiencia, Eduardo? Ok, de mi parte, como venía mencionando, digamos, mi característica principal es que la mitad de la carrera la pasé en ambas modalidades. Entonces, mi experiencia en cuanto a ese primer semestre de virtualidad fue la gran diferencia que uno tiene entre los horarios laxos y los horarios rígidos. La capacidad que uno tiene para sencillamente gestionarse sus horarios, la de hacer su propia agenda, la de no depender de, ok, tengo que entrar a tal clase porque de lo contrario ya no llego. Entonces es, creo yo, una gran ventaja. Ahora, mencionando un poco lo que decía Dulce, es cierto, la velocidad de comunicación, la rapidez con la cual uno puede despejar las dudas, con las que uno puede sencillamente comunicarse con el docente, es muy diferente en virtual, ¿verdad? En una modalidad no presencial. Pero al mismo tiempo creo que hay que hacer un pequeño análisis en lo que se hizo en aquel primer semestre, en lo que se hizo en esa primera instancia de la pandemia, que es el error de parte, al menos de mi universidad, de intentar llevar el modelo presencial a un modelo virtual. Es decir, intentar virtualizar, entre muchas comillas, el modelo presencial. Y ese fue el primer error. De hecho, al menos en mi universidad, esto fue mutando en el sentido de que fueron intentando mejorar o cambiar ciertas cosas, pero de mi parte y en mi experiencia me quedaría con una educación virtual, y eso ya depende obviamente de la naturaleza de la carrera. En el sentido, Harald es alguien que necesita de las prácticas, al igual que Dulce, necesita estar presencialmente ahí, necesita palpar los elementos que va a estar utilizando, pero eso no ocurre con ciertas carreras, y un ejemplo es la mía. En el caso de ciencias de la computación, lo único que necesitamos es un computador, ¿verdad? Independientemente de quién sea. Y a su vez, eso se convirtió en una gran ventaja, la de sencillamente poder estudiar y autogestionarse a lo largo del día. Y si me preguntan a mí, creo yo que el modelo presencial para mi carrera ya queda un poco obsoleto. Muchas gracias. Ahora, si entramos en materia, ¿cómo ha sido este regreso a clases
una vez que podemos decir que los niveles de contagio bajaron y entonces esto permite un retorno, ya sea parcial o total, a la universidad o en algunas actividades. Dulce, luego Eduardo, luego Harald, por favor. Bueno, el regreso a clases fue muy impresionante porque, bueno, al principio no teníamos clases en su totalidad, el 100%, no teníamos horarios completos. También hubo una fusión, le llamaron híbrida, lo cual constaba de dividir al grupo en dos partes. Un grupo se iba un día, un grupo iba al siguiente día, pero no es lo mismo que un grupo lo tome presencial y el otro grupo en línea. ¿Por qué? Porque le toman más importancia a los grupos presenciales. Al grupo que está presencial le hacen más caso a los compañeros que a los que están en línea. Luego llegó a ocurrir que había profesores que se olvidaban de los alumnos que estábamos en línea. Nosotros con dudas, teníamos preguntas y ellos con las personas que estaban en línea. Digo, en presenciales. Entonces, es muy feo que ahora sí que hagan a un lado a las personas que no pueden ir, y no porque no querramos, sino porque no es posible asistir todos en un solo salón. Por ejemplo, en mi caso, somos más de 40 personas, entonces no nos podían meter a todos. Entonces, al entrar a la universidad, es como de, ¿sabes qué? Si no traes tu credencial, no entras. Si no te sanitizas o no traes tus medidas necesarias, no entras. ¿Por qué? Porque hay contagios. Aunque uno diga, no, sabe que ya se reducieron o ya no hay, por alguna u otra razón hay contagios. Entonces evitan la aglomeración de personas. Aunque eso es algo extraño, ya que adentro de la institución dice, no, pues se evita la aglomeración de personas, pero ya saliendo, ya cada quien tiene sus grupitos. Entonces, eso también no está bien, ya es conciencia de nosotros, porque pues, si hay pandemia hay que cuidarnos. Las clases no son las mismas en cuestión de que si ya no es en línea, quieren seguir haciendo como si estuviéramos en línea. Y ya no es así, es como de ya estamos en presenciales, ya debemos de poner de nuestra parte. Entonces, hay problemas ahí, porque ya en este caso, o sea, después de unos meses, ya mi escuela o aquí en México ya se han reanudado las clases, los horarios completos, en este caso en mi escuela, que ya vamos todos a clases presenciales. Creo que entre compañeros y profesores se han dado cuenta de que no es lo mismo estar en clases virtuales que en presenciales, porque como dice el compañero, si uno quiere aprender, busca por su propia parte, ¿no? Si es de mí, yo quiero aprender, yo busco cómo aprender, cómo salir adelante y cómo salir bien en mi carrera. Hay personas que solo se conectaban por conectar, y ahora, al momento de entrar a clases, se ve luego que dices, no, pues esto ya lo vimos, ¿no? En el semestre pasado, pero fue en línea. Entonces no es como que pusiera yo mucha atención y no es como que yo aprendiera mucho. Entonces, se ve, luego se nota cuando una persona no le pone interés a lo que es la escuela, o sea, no se le ve las ganas. Entonces, se nota mucho. Luego nos tratan como si ya supiéramos cómo hacer las cosas, cuando no es así. Igual mencionó el compañero que en este caso, igual en mi carrera, se necesita de mucha práctica. Meter la mano a los automóviles, hacer
conexión de circuitos eléctricos, ver las partes, ver los motores, los tipos de motores, cómo funcionan. Entonces, en esa parte, al momento de entrar a clases, nos hacían preguntas así como no, pues un motor trifásico, ¿cómo se maneja? ¿Cuáles son las fases? Y nosotros así como pues no lo hemos visto en presencial, no sabemos cómo se comporta, cómo se maneja, pero nos gustaría que pues en este transcurso, al menos en mi caso, que ya voy de salida, pues que sí nos dijeran, no, pues sabes que esto se maneja así, así, así. Y entonces es muy complicado el regreso, más sin embargo hay que ponernos, hay que ser empáticos igual con los profesores, ya que tampoco es como que cosa de ellos que haya pasado todo esto de la pandemia. También hay que tener en cuenta que igual que nosotros, ellos igual hicieron su esfuerzo de que al menos nosotros aprendiéramos. Ya si nosotros no lo aprovechamos, pues creo que eso ya es cuestión como que personal. Pero yo a lo que voy es que sí, no, el regreso a clase sí fue muy impactante, muy Muchas gracias, Dulce. El siguiente participante, por favor. Sí, de mi parte creo que soy la oveja negra del grupo. Mi facultad sigue en una modalidad virtual aún. Para poner nada más en contexto, Paraguay ya eliminó todas sus restricciones en cuanto a sanidad y a limitaciones a la movilidad, pero nuestra facultad sigue en una modalidad virtual al menos hasta el siguiente semestre, pero sí me toca, digamos, más de cerca la experiencia de facultades vecinas a la mía, la cual decidieron dar una vuelta de timón, pero así de 180 grados, y ellos decidieron sencillamente eliminar su rama virtual completamente y pasar directamente a una modalidad presencial, tratando de, digamos, volver a aquel enero de 2020 a 2019, y ahí es donde nos chocamos con dos paradigmas, con dos, digamos, cuestiones muy importantes, tanto para el alumnado como para el plantel docente. Y uno es el costo de volver a la presencialidad. Cuando me refiero a costos, no me refiero solamente a nivel monetario, sino también a nivel de tiempo y, claro, también a nivel de dinero, ¿verdad? De hecho, aprovecho para citar un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que me pareció excelente. Si en algún momento tienen tiempo para leerlo, yo les animo. Se llama Congestión Urbana de América Latina y el Caribe, y básicamente lo que hace este estudio es calcular qué tanto le cuesta a una sola persona el hecho de esperar en el tráfico. Creo que en Ciudad de México tienen una buena experiencia con el tráfico y ya anécdotas por contar. Y lo mismo, por dar unos números así bastante sencillos, este estudio dice que una persona en promedio pierde el 9% de su jornada laboral, y esto es a nivel de tiempo como a nivel de dinero, solamente parado en el tráfico. Y esto también se traduce para nosotros los estudiantes. El hecho de volver a clases presenciales implica, uno, costo y costo monetario para todos nosotros. Y dos, el coste de tiempo. Quizás la mayor referencia que tengo es la de, bueno, el tiempo que dispuse una vez que empecé con las clases virtuales. Me di cuenta de que tengo mucho tiempo durante el día y mucho tiempo que en ocasiones no estaba aprovechado, sencillamente era tiempo que lo perdía o esperando en un semáforo o esperando a que llegue el transporte. Y son esas cuestiones que uno realmente no se da cuenta hasta que está completamente en una modalidad virtual, y que cuando se pone a pensar en, uff, tengo que volver a experimentar todo eso, tengo que volver a ceder todo este tiempo, todos estos recursos, sencillamente por esperar en el tráfico, se pone a pensar si realmente vale la presencialidad. Entonces, esa sería mi experiencia, al menos, de parte del, entre comillas, regreso. Realmente sigo en una modalidad virtual, pero
Esas serían mis opiniones. Muchas gracias. Ya retomaremos estos puntos que estás mencionando bastante importantes en la siguiente pregunta, pero antes de ello vamos a escuchar a Harald, por favor. Ok, bueno, vi muchos puntos que mis compañeros tocaron, los compañeros tocaron y hablaron sobre el hecho de que también se está perdiendo mucha información valiosa cuando se dan clases virtuales. Esto es un hecho porque si bien es cierto que tenemos los factores distractores, como dijo nuestra compañera, no siempre vamos a estar pendientes de la clase. Vean, me tocó que yo, para que me pusiera pilas, para que entendiera que tenía que ponerme en serio, estudiar, indagar, libros, artículos científicos, me tocó que la profesora me dijera que nosotros, como estamos en la etapa de pandemia, estamos deficientes. Se había perdido mucha información, que no era lo mismo estar en una virtualidad, estar en una presencialidad, perdón, a una virtualidad. Imagínense usted que no hemos identificado tan siquiera nosotros en casa, ¿cómo vamos a identificar una patología si nunca la hemos visto? ¿Cómo vamos a palpar, a tocar, a ocultar a un paciente si ni siquiera podemos salir de casa? O sea, era algo extremadamente brutal pasar de una virtualidad a una presencial, por lo menos en mi campo. Eso es algo... Y no es como que en mi carrera los profesores tengan paciencia para estar explicando cosas que se dieron en años pasados, porque aquí es una disciplina, se sabe. Esto es algo que personalmente tú tienes que ir por tu aprendizaje autónomo, ¿no? Tienes que ir adelante, pasos adelante, te dan una guía, tú tienes que ir por la tercera, tienes que ir adelantado. Entonces, eso es algo que me hizo darme cuenta que yo necesito ser proactivo. Es cierto también lo que tocó el compañero. Eso lo logré por la cantidad de tiempo y disposición que tuve en pandemia. Pero imagínense ahora que yo regrese a presencialidad. No voy a disponer del tiempo, tengo que estar perdiendo tiempo, como lo dijo él, en un metro, un bus, un carro, cuando pueda estar aplicándolo, estudiando sin esas distracciones que tengo en mi entorno. Entonces, por lo menos para mí es un cambio brutal, puedo decir que tremendamente brutal. En todas las áreas de salud tiene que ser un cambio brutal. Muchas gracias. Bueno, entonces, con estas impresiones, ¿ustedes cómo conciben la educación a futuro? Por ejemplo, ustedes ya van como a la mitad o casi de salida. ¿Qué podrían como aportarle a sus universidades como esto considero que puede quedarse, esto quizá puede modificarse, porque detrás de ustedes también vienen nuevas generaciones que, pues bueno, se van a enfrentar a esta educación superior y pues bueno, probablemente en algunos casos se quede alguna educación híbrida, en otros predomine la presencialidad, en otros, pues bueno, irán como adaptándose a las necesidades o a los recursos que las universidades cuenten, pero bueno, ustedes, siendo específicos, uno, ¿qué podrían decirles a sus universidades como áreas de mejora? ¿Algún tipo de énfasis en las cosas que ustedes sienten que están bien? Y para ustedes, ¿qué tipo de educación sería más conveniente? Ya lo veníamos escuchando ahorita, que por ejemplo en el caso de Eduardo, para su formación académica específica, él considera que la virtualidad se puede quedar. Para Dulce y para Harald, dada la naturaleza de su programa académico, es necesaria una parte presencial, pero más allá de las prácticas que sí tienen que ser presenciales, las clases, ¿cómo las ubican ustedes? ¿Creen que podrían haber algunas virtuales, algunas presenciales, algunas híbridas? ¿Cómo sería esta concepción que ustedes tienen? Ahora el orden, pues Harald, aunque ya acaba de hablar, pero lo dejamos mucho tiempo atrás. Dulce, y cerramos con Eduardo, por favor. Ok, ya lo dije, sinceramente prefiero presencialidad en lo que es mi carrera, totalmente. No quiero que nadie se choque con esa experiencia de llegar y sentirte abrumado con toda la cantidad de información que tienes que tener en mente
y que sientas que no es la talla. Entonces, por eso, pero bueno, gracias a Dios, pude aplicarme, estoy dando las competencias, estoy cumpliendo las competencias actualmente. Áreas, bueno, en mi carrera por lo menos se dan los que serían materias complementarias, algo tipo historia, geografía, que son cursos de verano que damos porque prácticamente no tenemos casi vacaciones, de caso 2 semanas. Entonces siempre estamos en constante movimiento, ¿no? Siempre estamos manteniendo nuestra mente ocupada. Entonces yo siento que esas áreas se podrían quedar virtual porque no son tan relevantes con la carrera de nosotros. Pero en cuanto a lo demás, totalmente presencial. ¿Cómo se ha dado la información por vía virtual? Como ya lo había mencionado, mucha pérdida de conocimiento, demasiado, por lo menos para mí. No sé Gracias. si me quedó algún punto por fuera. Me parece que nada más sería como alguna sugerencia o algo que podrías compartirle abiertamente a tu universidad o a las universidades que pudieran considerar. Ok, por lo menos, es cierto, en el área de nosotros me gustaría como que montaran lo que sería, pongamos, una biblioteca virtual con acceso a cierta cantidad de libros que sean ilustrativos más que todo. Nosotros necesitamos observar, ver, admirar. Para ir adelantando, yendo paso a paso, por lo menos nosotros actualmente estamos dando ciertas materias en virtual, pero son materias que son difíciles de explicar. Por ejemplo, nosotros tenemos que rellenar papeles. No es lo mismo rellenar el papel físicamente que estar solo observando y perdiendo el conocimiento en viéndolo virtualmente, que te lo expliquen tal cual solo con ver. No es lo mismo, no se aprende de la misma forma. Entonces, Muchas gracias. Dulce. Bueno, en mi caso, en mi carrera, o en este caso en mi semestre, es más accesible que fuera presencial, ya que todas las materias son básicamente puras prácticas. No es como tal una materia que haya pura teoría. En este caso hay una que nos imparten que es habilidades blandas en la ingeniería, pero yo siento que esta también es muy importante tomarla en presencial, ya que esta nos sirve para, en este caso que estamos presentando, pues quitarnos un poco del miedo y ser más flexible, fluir más. Entonces yo sí considero que las clases sean totalmente presenciales. En el modo que las están impartiendo, en este caso es que la verdad sí, después de todo lo mencionado, sí han mejorado bastante. ¿Por qué? Porque ahora nos dicen, no, ¿sabes qué? Creo que ahora nos las pasamos más en laboratorio que en el salón. Entonces, eso a nosotros nos sirve muchísimo. También, bueno, nosotros tuvimos muchas ventajas, como le dice el compañero, ya que a nosotros, nuestra institución, al momento de que hubo pandemia, no tardaron mucho en ponernos una biblioteca virtual, pero aún así no es lo mismo, no es lo mismo, pero al menos teníamos esa facilidad nosotros. En cuestión de cómo lo veo yo a futuro, es que la educación universitaria en el futuro requiere de flexibilidad. También debemos de tener la posibilidad, ¿no?, de ser personalizables bajo un esquema multidisciplinario. Ahora sí que de tal forma que cada estudiante tenga la posibilidad de crear o de que creamos nuestros perfiles profesionales de acuerdo a las exigencias del mercado laboral. Muchas gracias, Dulce. Eduardo. Ok, de mi parte, en cuanto a, digamos, a qué prácticas pueden mejorar dentro de lo que sería mi facultad, mi carrera en sí, sería dejar de intentar migrar la modalidad presencial a una virtualidad. Dejemos de intentar digitalizar
la presencialidad. Digamos, esa es mi frase para el póster. Dejemos de intentar digitalizar algo presencial, porque sencillamente ese punto no viene al caso en el sentido de que no es efectivo, no es eficiente, no termina de producir el mismo efecto a nivel virtual comparando con la educación presencial. Ahora, si es que me pongo a pensar en, bueno, ¿qué puede mi facultad o qué pueden las diferentes universidades hacer? Sería el de evaluar la naturaleza de la carrera, en el sentido de que tenemos ejemplos como el de Harald, como el de Dulce, donde sí necesitan prácticas, necesitan estar ahí, y otros, como es el mío, donde sencillamente la presencialidad podría pasar a un segundo plano. Tampoco quiero decir, ok, seamos ermitaños todos y vivamos de manera aislada con nuestra computadora en algún lado del mundo. No podemos. De hecho, aprovecho para citar un estudio de la Universidad de Oxford, donde hablaba de que la sonrisa, el face-to-face, nos hace más felices. De hecho, creo que podemos notar eso a lo largo de este tiempo, que el estar aislados de nuestro grupo social, de nuestro grupo de compañeros, de nuestro grupo de trabajo, nos hizo en cierta medida más asociales, en el sentido de que, es mi espacio, pero al mismo tiempo uno extraña también o añora esa comunicación no tan formal, esa comunicación informal de, hey, estoy acá con mi compañero, estoy ya sea con el profesor, estoy teniendo un tiempo que no necesariamente es el educativo o el de las clases en sí. Entonces, por un lado, a nivel académico sí me gustaría poner ese punto fijo de, ok, según la naturaleza de cada carrera, según la naturaleza de qué está exigiendo el mercado laboral ahora, la universidad debería adaptarse a eso. Para uno, ser más eficientes a nivel de recursos. Al final, lo que buscamos todos es aprender, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la mejor vía para impartir ese conocimiento y para hacer llegar ese conocimiento al alumno de una manera eficiente? Y dos, si me pongo a pensar también en ciertos motivos, en ciertos casos, sí se necesita la presencialidad porque no hay manera de suplantar el tocar este elemento, el estar ahí, como decía Harald, no podemos nosotros experimentar o dar un diagnóstico a un paciente, o en el caso de Dulce, no podemos saber, bueno, las fases de un motor eléctrico si es que no tenemos ahí el motor. Una cosa es el plano y otra cosa es tenerlo ahí materializado. Muchas gracias, Eduardo. Para cerrar, ¿quiere preguntar algo más, doctor Escalante? Bueno, ha sido extremadamente interesante y enriquecedor lo que nuestros invitados nos han expresado. Yo quisiera tal vez una última reflexión, pedirles una última reflexión a ellos. Eh, ¿Cómo sienten ustedes que sus universidades eh, eh, están suficientemente preparadas para la virtualidad como la vivieron o para esta nueva realidad que es una combinación en algunos casos eh, como decía la compañera, tiene la suficiente flexibilidad para facilitar que los estudiantes organicen sus propias currículas? ¿Cómo sienten a sus universidades? O sea, ¿cambiaron, mejoraron, empeoraron después de la pandemia? Ahora que la han vuelto a ver, la han vuelto a sentir. Eh, eh, ¿Cómo perciben esta parte? Y la otra, esto que Eduardo decía, que me parece muy importante. Eh, ¿Cuáles son los pesos que ustedes les dan a ser estrictamente profesionales? ¿No? Eduardo está estudiando computación y basta con ser
buen computólogo o se necesita, además de ser un buen experto en cuestiones de computación, ser un buen ciudadano, ser un buen individuo, en este caso varón, bien relacionado con los demás? Y si eso lo da la virtualidad y si eso es prescindible en la formación de los estudiantes. O sea, la idea es conocer de ellos si la formación universitaria es solamente aprender algo específico, ingeniería automotriz, medicina, ingeniería, biología, computación, o es algo más. ¿Qué piensan? En el orden en el que deseen ahora sí participar, es libre. Ok, atendiendo a que la pregunta fue dirigida a mí, sí, creo que en este punto, ya después de una pandemia, después de este shock que tuvimos todos en el 2020, tenemos que reevaluar aquellas cosas que hace y aquellas cosas que no realiza la universidad. Es decir, ¿cuáles son las funciones reales de la universidad? En un principio se decía que no, la universidad es sencillamente digamos, el conjunto de academias o el conjunto de conocimientos, o sencillamente es aquel lugar donde muchos estudiantes se reúnen. De parte nuestra, de parte del alumnado, debería de ser una tarea pendiente el hecho de reevaluar cuál es la función real de la universidad. Si estamos ahí, como lo decía el doctor, de solamente brindar un conocimiento o también impartir un conocimiento social, por así decirlo, e impartir habilidades blandas también. En ese punto, creo yo que las instituciones sociales, y no me estoy refiriendo solamente a instituciones gubernamentales o privadas, las instituciones sociales me refiero a ver, grupos de amigos, a cooperativas, a grupos X de personas. Creo que esos son las instituciones sociales que deben brindar esa justamente habilidad social y las habilidades blandas. La universidad, si nos vamos a su concepto en sí mismo y ahora a lo que va a referenciar la universidad ahora mismo, es a formar a profesionales que en un futuro se van a insertar en el mercado laboral. Ahora sí, una universidad también cumple con el rol de investigación, cumple con el rol de capacitación y demás, pero en su núcleo, en lo que en sí es la universidad y la formación universitaria, es la de tomar a ciudadanos y transformarlos en profesionales que en un futuro van a estar en el mercado laboral. Ahora, ¿cómo veo yo la universidad en un futuro? ¿O cómo veo yo mi universidad en el futuro? Y cómo la siento actualmente es lo que utilizamos en computación y en desarrollo de software es la de deprecada. Se encuentra, y este concepto es de algo obsoleto que no debería usarse. No me estoy refiriendo a esto a que no deberíamos asistir a la universidad, no, sino que la universidad necesita reevaluar aquellas cosas que está haciendo y si las cosas que enseña, si las cosas que está impartiendo, realmente se adaptan a las necesidades que está pidiendo el mercado y la sociedad en sí. Porque de nada nos sirve justamente formar a profesionales que en un futuro no tienen la capacidad de insertarse en un mercado laboral o sencillamente no tienen la capacidad de materializar aquel conocimiento que tuvieron durante la universidad. Está en silencio, doctor. ¿Tú no consideras, Eduardo, a la universidad un espacio social? ¿O es solamente un espacio de entrenamiento para, como tú decías, aprender a hacer algo, ¿no? ¿Te enseña algo conversar con Elizabeth, con José, con Alberto, con Alejandra, en tu formación como experto en computación?
te ayuda además de las clases que tomas de computación 1, computación 2, eso. ¿Qué sientes? ¿Aprendes algo además interactuando con las demás personas, además de las clases formales que tienes con un profesor enfrente que te está explicando la ecuación fulana de tal o el algoritmo tal? ¿Cómo sientes eso? Sí, a ver, no estoy diciendo que la facultad sea solamente, o la universidad sea solamente ese centro de entrenamiento, pero sí ese centro de entrenamiento, la consecuencia de ese centro de entrenamiento son las habilidades sociales. En el sentido, como fruto de compartir entre los alumnos, es justamente el aprendizaje de las habilidades blandas. Pero no debería ser como política de la universidad el impartir habilidades blandas. No sé si me doy a entender exactamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no enseñarte a ser un buen líder, a aprender a escuchar a los demás, a aprender a negociar con los otros? ¿Por qué eso no, la universidad no debe de hacerlo? ¿No te serviría en tu desempeño profesional? Sí, por supuesto, pero eso Entonces, ya es consecuencia de juntar a los alumnos. De hecho, pero por eso, dar pero un... eso, eso pero eso ocurre en la universidad, ¿no? O sea, no ocurre en tu... Si Sí, estás en tu casa, como tú dices, solito, con tu, con tu computadora, pues eso no ocurre. Platicas a lo mejor con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con tu perro, no sé, con lo que sea, pero no platicas con Harald y le preguntas, oye, ¿cómo ves a Paraguay hoy? ¿No? ¿Qué está pasando? Y en la ingeniería en Paraguay, ¿qué está pasando? ¿La ingeniería puede ayudar a la medicina? ¿Crees tú que podría ser útil para atender los problemas? ¿Eso no sería útil también en tu formación? Y que la universidad te lo provea. claro, Te lo ahí pregunto, así abiertamente, contesta con toda libertad y confianza, no te sientas presionado. claro, y ahí me remonto a lo que mencioné digamos, a mitad de la charla, de que es necesario reevaluar aquellas cuestiones que la facultad ofrece y al mismo tiempo lo que se necesita. Ahora, si la facultad, si la universidad, si la casa de estudio decide, ok, creemos que en este punto para las necesidades de esta carrera son justamente, y valga la redundancia, son necesarias estas disciplinas, estas habilidades blandas, que yo creo que sí son necesarias, ok, impartámosla, pero de vuelta, es algo que debe ir de manera horizontal con los alumnos y también con la docencia, es decir, con el órgano rector. Y no sencillamente ser, ok, vayamos todos a clases presenciales porque nos va a hacer felices a todos, sino que de vuelta evaluar según la necesidad de cada carrera el hecho de, ok, ¿nos vamos a clases presenciales o no? ¿O encontramos la mejor solución y un equilibrio dentro de esto? Solamente eso. Muchas gracias. No sé qué piensan los demás. Eh, eh, Dulce, compañeros, Dulce Dulce, tenía cara de querer participar. a ver, Dulce. Bueno, yo en lo personal, lo que había preguntado usted, la universidad donde yo estudio ha mejorado bastantísimo. Desde que comenzó la pandemia, o sea, tuvieron la flexibilidad de decir, no, ¿sabes qué? Necesitan libros, biblioteca virtual. Que si tienen dudas para no asistir a la universidad, no, pues ¿sabes qué? Una plataforma, si tienen dudas en cualquier área, en la plataforma. Fueron ágiles, eso sí, fueron ágiles en resolver la problemática durante la pandemia. Ahora lo que dice el compañero, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque al menos en mi universidad
dicen que en el ámbito laboral piden mucho habilidades blandas. ¿Por qué? Porque hay que aprender a diferenciar entre lo que es un líder y un jefe. Aprender a ser empáticos con las personas. También eso de decir, no, ¿sabes qué? Voy a presentar, por ejemplo, yo si soy líder, debo de tener la manera, la táctica, habilidad de hablar o de dirigirme hacia las otras personas. Entonces, bueno, yo considero que eso que dijo el compañero, pues no es como que no me parezca, pero pues no estoy de acuerdo. Yo siento que eso nos ayuda mucho, muchísimo en el ámbito laboral. Entonces, no, pues no estoy de acuerdo con eso. Bueno, de mi parte, yo entiendo la posición del compañero. O sea, eso también va en la personalidad de cada persona. Si la persona no le gusta conversar, no le gusta ser muy sociable, pero tiene tendencia a tener una personalidad social, bueno, una solución que podría haber era que por lo menos tengo compañeros en España y creo que en España hicieron un método de, ok, en pandemia las personas que quieran ir a la universidad van, y las personas que no quieran ir y quieran recibir su instrucción por vía virtual, también lo pueden hacer. Esa me parecería una correcta solución al problema del compañero. Entiendo su punto de vista, pero por lo menos yo estoy en un ámbito científico, un ámbito de ciencias, y entiendo que me tengan que preparar para todo. Yo necesito habilidades, yo necesito socializar, yo necesito conocer un campo de ingeniería, o sea, necesito de todo. En medicina, tú puedes sacar información de todo y sigue siendo útil hacia nuestro campo, ¿se entiende? Entonces, en resumen, entiendo lo que dice el compañero, puede ir en su personalidad, puede no ir, es su opinión, la respeto. Y también entiendo que mi carrera, mi formación consiste en adquirir todo tipo de habilidades que se me puedan brindar y poder hacer uso de ellas cuando sea necesario. Una última, pero ahora sí, de verdad, una última consulta. ¿Cómo valoran ustedes la relación entre lo privado y lo social? O sea, ¿cómo debe de darse esa combinación? Porque Harald acaba de decir, bueno, es que yo entiendo que Eduardo es tímido o no es no es tan social, ¿no? Y no le gusta relacionarse mucho con los otros, pero yo sí tengo que hacerlo. Bueno, independiente, más allá de si efectivamente o algunos somos más sociables o más tímidos o menos tímidos que otros y demás, ustedes vistos como personas que son educadas a nivel universitario en el área de la salud, en el área de las ingenierías, enfrentados a la sociedad, ¿cómo sopesan, cómo combinan esta parte de lo privado, ¿no? De lo privado en el sentido de las características que uno particulares tiene con las necesidades sociales que tiene, los países y lugares en donde ustedes viven. ¿Cómo empalman? ¿Cómo hacen converger eso? Ahora, ¿qué piensas? No sé si me expliqué suficientemente. Voy a repetir, así en forma breve. ¿Perdón? Que si podría repetir en forma breve lo que hizo plantear. Sí. Yo decía, ustedes no son individuos que viven aislados del mundo, ¿no? No viven aislados del mundo. Y cuando están además estudiando en la universidad, tú que estás estudiando medicina, tú vas a ser un individuo que vas a tener que tener contacto con una cantidad enorme, ¿no? De personas. Los problemas de la salud
los países en los que vivimos. Perdón, olvidé, tú eres de... Panamá. ¿Perdón? Panamá. De Panamá, claro, de la Universidad de Panamá, de Panamá. Los problemas de la salud de los panameños son enormes, ¿no? Son enormes, son grandísimos. Tú visitas el sistema de salud de Panamá, ves colas, filas enormes de personas que quieren ir a las clínicas a atenderse, que los problemas de distinta índole. ¿Cómo entiendes esta parte de tú, Harald, que eres de determinada manera, tienes ciertas características personales, con esta necesidad de que tú tienes para poder ser un buen médico, ¿no? Y poder servir a los panameños, tener esas habilidades sociales que tú necesitas. Si tú eres un médico que no estás dispuesto a escuchar al señor que te dice, oye, mira, me duele el estómago, tengo diarrea, me ocurre durante las noches, y tú no tienes la capacidad de aprender, bueno, y muy bien, y a ver, usted en dónde vive, qué come, se alimenta bien, ¿eres buen médico o no eres buen médico? ¿Cómo eres mejor médico? ¿Cómo vas a ser mejor médico? Obviamente, como dije. ¿Ya me expliqué? ¿Ya me expliqué ahora sí? Sí. Sí. A ver, ¿Qué piensas? Como dije anteriormente, en la carrera en la que estoy, se necesita mucho lo que es conocer a las personas, se necesita saber cómo entrar, hay que hacer que se sincericen con uno, porque por lo menos acá uno tiene que hacer un avalúo físico, observas a la persona, un avalúo subjetivo, ves lo que la persona te dice, luego tienes que entrar, preguntarle, tratar de que se sincerice. ¿Por qué? Porque necesitamos esos datos clínicos, esos datos importantes de ellos, que también se está involucrando aquí lo que sería en parte su intimidad, y tenemos que saber cómo relacionarnos, cómo llegar hacia ellos, entrar y hacer que nos den la información, ¿no? Entonces, en mi parte, necesito grandes habilidades sociales. Perdón, ¿y ahí la universidad tiene algo que hacer o no? Y tiene mucho que hacer. Y entonces, perdón, es que perdí la imagen, no sé cómo regresar a la imagen, pero me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, doctor, lo escuchamos. Entonces, perdón. A ver, Dulce, ¿qué piensa Dulce? Bueno, yo, desde mi punto de vista, yo pienso que hay que aprender a ser flexibles, hay que tener actitud, igual, no, es que cómo explicarlo. Al menos en mi carrera, yo sé que en el del compañero pues él sí va a tener contacto con muchas personas. Al menos en mi caso, no, tal vez no con muchas personas, pero al menos con un grupo de personas sí. Pero hay que tener esa flexibilidad, amabilidad, de dirigirse hacia las personas, de no ser una forma grosera. Yo creo que por eso igual importa mucho el hecho de aprender mucho las habilidades blandas. Eso nos lo repiten constantemente de que es muy necesario. En caso del compañero Eduardo, yo igual respeto mucho su opinión, su forma de verlo. Pero bueno, yo me gustaría darle un consejo. Yo sé que tal vez si tú estás estudiando computación, yo sé que, y lo he visto, lo he visto, muchas personas que estudian esas carreras como que se aíslan de las personas.
pero tú no lo ves, o sea, es que no es como que es, en realidad como que se aíslan o son muy tímidas al momento de querer hablar, ¿no? O interactuar con otras personas. Pero yo siento que estás dejando ir como que una oportunidad, ¿sabes? De conocer a más personas o de no solo hablar o conocer sobre sus vidas privadas, pero al menos sobre las otras carreras o hay temas o datos más o sí, cosas importantes de que se puedan interactuar. Entonces, no sé, yo siento que me considero muy, ¿cómo podría explicarlo? De esas personas que hablan mucho y son muy sociables, ¿sabes? Entonces, no, yo así. Pero a ver, ahora que le vamos a dar la palabra a Hugo, a Eduardo, perdón, Oh. Ok, ok. eh, a Eduardo, eh, ¿qué es ser un buen profesional? ¿Ganar mucha plata o resolver problemas? ¿Qué es ser Bueno, un buen antes que profesional? nada, quisiera explicar el punto anterior. No significa esto de que el hecho de que una persona haga de manera virtual su carrera no vaya a aprender habilidades blandas. Hago ese punto, tampoco significa que todos los informáticos seamos ermitaños que trabajamos debajo de una cueva o debajo de una roca. No, por favor, tampoco soy tímido, de hecho trabajo, soy desarrollador ya en el ámbito profesional, soy desarrollador de software, trabajo con equipo, trabajo con gente, así que por favor quisiera que se entienda ese punto, no estoy siendo asocial y que no todos trabajemos bajo una cueva, de ninguna manera. Entiendo el componente social, sino que lo que quiero dar a entender es que la universidad ahora mismo ya ofrece ese componente social. Al menos desde Paraguay, nuestra carrera ya ofrece ese componente social. Es decir, no es necesario, y no me estoy refiriendo a que no se haga en este momento, sino que ya se ofrece eso. De hecho, nuestra carrera ofrece ya su componente social. Nosotros tenemos proyectos de ayuda a la tercera edad para aprender nuevas tecnologías y eso parte desde nuestra carrera. Entonces, de vuelta, no significa esto de que estoy diciendo yo que no, todas las carreras deberían quitar su componente social y deberían trabajar en alguna cueva oscura. De ninguna manera, sino que es cierto que, bueno, por un lado, tenemos nosotros necesidades que cubrir, necesidades profesionales, y que esas necesidades profesionales requieren habilidades sociales. Pero esas necesidades sociales, esas habilidades blandas, como dice la compañera, ya se están aprendiendo, en este caso, dentro de la universidad. Y ahora, vuelvo a citar el estudio de la Universidad de Oxford, puedo poner ahí el enlace en la descripción del chat, de que es cierto, la presencialidad nos ofrece un componente de satisfacción mucho mayor que la virtual. Ahora, nuevamente es necesario evaluar los pesos según la carrera, según qué necesita cada carrera. No podemos inclinarnos a que, ok, esta carrera necesita solamente virtualidad y esta carrera necesita solamente presencialidad. No podemos hacer esa comparación dual nada más, esa comparación binaria, sino que cada universidad necesita evaluar qué está tirando al mercado, qué profesionales está lanzando y de vuelta, si se requiere la inserción de materias que nos ayuden a, ok, socializar mejor, como es el caso de Harald, que él necesita tener la parte más íntima de su paciente, ok, que sea eso una política. Pero de vuelta, hay carreras y hay carreras. Se necesita evaluar la naturaleza de cada una. Y no estoy diciendo nuevamente de que, ok, se necesita quitar el componente social, de ninguna manera, sino que cada carrera tiene un componente de habilidades blandas diferentes y que en muchos casos, esas habilidades blandas ya se aprenden dentro de la carrera, de manera quizás no directa en una materia para socializar, sino que con el compartir de los compañeros ya se están aprendiendo esas habilidades blandas. De hecho, al final de todo, la universidad como tal es el conjunto
de los estudiantes. Y como cualquier conjunto de personas, hay socialización. Es que, Muy bien. bueno, Bueno, permíteme, o sea, adelante, Harald, adelante. interviniendo un poquito, no sé, yo creo que a veces Eduardo entra como en una especie de dualismo, porque si bien dice que su carrera también tiene proyectos sociales y que es cierto que necesita de presencialidad y que nosotros somos seres humanos que necesitamos el contacto y el tacto humano, eh, también dice que le gustaría que fuera su carrera como virtual, pero ¿cómo vas a tener ese conjunto de personas en un aula virtual cuando lo necesitas? Como te dije, somos humanos y necesitamos contacto, ¿no? Entonces, no entiendo esa especie de dualidad que hay, pues. Ok, solamente para tener en contexto, es este dualismo el que parte desde las instituciones. No estoy refiriendo solamente a mí, sino que desde las instituciones parte esto, donde o la carrera es virtual o la carrera es presencial. Y esto es al menos dentro del contexto de Paraguay. Sé que hay una realidad completamente alterna dentro de lo que es Latinoamérica y el Caribe, pero en este contexto de Paraguay es este el dualismo, y por eso es que quiero llevar esta reflexión y que no se repita en otros países donde sencillamente haya o virtualidad o presencialidad. Entonces, para cerrar un poco ahí, por lo que dice Harald, no estoy diciendo que solamente tienes que haber virtualidad o solamente presencialidad, sino que es necesario justamente eliminar eso y tener un equilibrio correcto según las necesidades de cada carrera. Punto ahí. Eduardo, una consulta. Perdón, no sé si tengo mi micrófono. Sí, Sí, sí lo escucho. abierto. Eh, Tú decías, eso lo define la universidad. ¿Los estudiantes no tienen algo que decir al respecto cuando en sus universidades? ¿Es solamente es una decisión solamente del decano o del rector o la rectora? ¿No deberían los estudiantes tal vez decir, lo que nosotros necesitamos es esta combinación de presencialidad y de virtualidad? No sería a lo mejor útil e incluso conveniente e incluso facilitador para la universidad organizarse de manera en la que sus estudiantes opinan y piensan qué es lo que necesitan? ¿Tú qué crees? ¿O hay que Completamente de dejarse, acuerdo. hay que dejarle la decisión al decano o a la decana y nada más? De ninguna manera. Estoy completamente de acuerdo y creo que son estos espacios que la UDUAL ofrece, justamente aquellos espacios donde se permite el compartir la opinión de los estudiantes a justamente las instituciones. Pero sí, completamente de acuerdo. Creo yo que los estudiantes y la universidad a nivel, digamos, estructural, necesitan una comunicación mucho más horizontal con ellos. Y a partir de ahí, de vuelta, según las necesidades de cada carrera y según la opinión de los estudiantes sobre su carrera, se necesita esa conversación y sobre eso tomar las decisiones correspondientes para llegar a un buen puerto. Sí, al final, lo que buscamos todos, tanto estudiantes como universidad, es adquirir conocimiento. Muy bien. Bueno, ha sido una charla realmente fantástica. Yo les agradezco muchísimo y gracias también a Arlene por haberles convocado. Ojalá que este video, este webinar, bueno, lo hayan visto muchas personas, pero si no, de todas maneras lo vamos a poner en el canal de YouTube de la UDUAL y ojalá que muchos estén interesados en escucharles. Yo creo que lo que ustedes han dicho ha sido realmente muy valioso, muy interesante y es una cuestión que hay que seguir conversando, hay que seguir. Hoy no podemos decir, no, ya se acabó la pandemia, ahora regresamos a la universidad y no, hay muchas cosas distintas, hay muchos problemas
hay muchas cosas que han cambiado, hay nuevas percepciones, hay nuevas experiencias y hay que escuchar a los estudiantes. Esta es una cosa que yo creo que ustedes han mencionado de manera muy subrayada y me parece muy importante. Yo les agradezco muchísimo el tiempo y su disposición y su apertura para hablar sobre estos temas. Por favor, permítanos que tal vez incluso en una futura ocasión les volvamos a invitar para poder seguir conversando. Así es de que muchas gracias, Yarlén. Felicidades por este magnífico webinar del día de hoy. Y gracias a todos y a todas las personas que nos siguieron por Facebook Live y el canal de YouTube. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias a todos. Y nada más aprovecho para, bueno, comentarles que dentro del chat les alaban, por así decirlo, los comentarios que fueron muy enriquecedores y que justamente les dan sentido a las universidades escuchar su punto de vista, los enriquece mucho, entonces nada más quería transmitirles esto. Y lo último, yo sé que Eduardo salió hoy muy entrevistado, no era como la intención, querían saber acerca de tus proyectos sociales, nada más como recalcar que sí habló un poco Eduardo al respecto, acerca de un proyecto que tienen con personas de la tercera edad. No sé si hay algún otro, pero que sea como un poco breve esta respuesta, Eduardo, para no dejar pasar esta intervención y ya con eso cerraríamos. Ok, sí, de parte de mi carrera ofrecemos capacitación a adultos mayores en el uso de nuevas tecnologías. Y por nuevas tecnologías me refiero a aplicaciones, al uso del teléfono, que esto es ya a nivel de necesidad social según nosotros percibimos dentro de Paraguay. Mi carrera ofrece estas capacitaciones y llegamos a, digo, por dar un número que fue de la última ocasión, llegamos a 500 adultos mayores, a los cuales nosotros proveemos de las herramientas para utilizar algo que para nosotros, nueva generación, es tan sencillo como un teléfono. El componente social de nuestra carrera es, o al menos nuestro proyecto estrella es se llama Ñamo Marandú, está en guaraní, ¿verdad? Que es nuestra lengua nativa en Paraguay, y este proyecto, resumiendo muchísimo, lo que busca es justamente capacitar, enseñar, brindar esa ayuda que muchas veces no se encuentra dentro de las instituciones oficiales, gubernamentales, o incluso dentro de la misma familia no se encuentra esa ayuda. Entonces, nuestra carrera decidió iniciar este proyecto y capacitar, claro, y también brindar esta ayuda a los adultos mayores ya de la tercera edad por lo general en el uso de estas tecnologías. Muchas gracias. Pues bueno, agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado y tal cual lo decía el doctor, la verdad es que nos gustaría mucho volverlos a contactar y poder contar con su participación en futuros conversatorios. Y pues bueno, que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias Hasta a luego. todos, un abrazo y gracias a Igualmente. todos los que nos siguieron. Hasta pronto. Buen día. Hasta pronto.